una joven doncella, un niño millonario consumido por la enfermedad, y una mansión donde el silencio pesa más que el lujo. Cuando él rompe años de silencio para pedirle 3 deseos, el primero de ellos la desgarra por completo, cambiando sus vidas para siempre. ¿Qué puede pedir un niño que lo tiene todo y a la vez no tiene nada? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Ella aceptó un trabajo simple como doncella dentro de la silenciosa mansión de un hombre rico, esperando nada más que limpiar habitaciones y evitar problemas. Pero todo cambió el día en que el solitario hijo del multimillonario, enfermo terminal, que no había dicho una palabra en años, la miró a los ojos y en voz baja le preguntó si podía concederle solo 3 deseos. Lo que dijo primero fue tan puro, tan inesperado y tan profundamente personal que ella no pudo contener las lágrimas. Y desde ese momento, su vida, la vida de él y el corazón de toda la casa nunca volverían a ser los mismos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. En una mansión grande y cara a las afueras de Madrid, Arturo Mendoza vivía solo con su joven hijo Mateo. La mansión era hermosa, llena de muebles caros, obras de arte y grandes ventanas que mostraban los verdes jardines exteriores. Por dentro era silenciosa y no de una manera pacífica. Se sentía vacía y fría. Arturo era un hombre muy rico, pero no era un padre cálido. Después de que su esposa muriera durante el parto de Mateo, dejó de mostrar emociones. Se refugió en su trabajo y nunca se recuperó del dolor. Mateo tenía ahora 7 años y su vida no había sido fácil. Nunca había conocido a su madre y apenas conocía a su padre. Lo único que conocía bien era el silencio. Pasaba la mayor parte de su tiempo sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana sin decir una palabra. Nunca jugaba, nunca reía. La casa, aunque llena de lujo, se sentía sin vida. Era como un museo sin visitantes y sin alegría. Arturo nunca aprendió realmente a conectar con Mateo. Siempre estaba ocupado con reuniones, llamadas telefónicas y largas horas fuera de casa. Cuando estaba allí no hablaba mucho con su hijo. No sabía qué decir. A veces se quedaba en la puerta de la habitación de Mateo, observándolo en silencio, y luego se alejaba sin decir nada. No sabía cómo ser padre, especialmente de un niño que nunca hablaba y nunca sonreía. Mateo tenía una naturaleza tranquila y también fue diagnosticado con una forma leve de autismo. Evitaba el contacto visual, no le gustaba que lo tocaran y se mantenía reservado la mayor parte del tiempo. No respondía cuando la gente le hablaba y nunca pedía nada. Las enfermeras y cuidadores intentaron cuidarlo, pero él tampoco hablaba con ellos. Simplemente se quedaba sentado, mirando los árboles y las flores a través de las grandes ventanas de vidrio que cubrían las paredes de la mansión. Recientemente, algo aún peor había sucedido. A Mateo le diagnosticaron una leucemia agresiva en una etapa muy avanzada. Los médicos dijeron que era grave y que no quedaban muchas opciones. Arturo, incluso con todo su dinero, no podía arreglarlo. Podía comprar cualquier cosa en el mundo, coches, casas, empresas, pero no podía comprar más tiempo para su hijo. Ese hecho lo destrozó más de lo que mostraba, pero en lugar de llorar o pedir ayuda, simplemente se volvió aún más distante. Contrató a los mejores médicos y enfermeras, compró todos los medicamentos disponibles y convirtió parte de la mansión en un ala de hospital privado. Aún así, la condición de Mateo solo empeoraba. Su pequeño cuerpo se debilitaba cada día. Ya no podía caminar, por lo que tenía que usar una silla de ruedas. Apenas comía y a menudo se quedaba dormido en medio del día. Su piel se volvió pálida y sus ojos parecían cansados, aunque nunca se quejaba. A pesar de la ayuda del personal médico capacitado,
La atmósfera en la mansión seguía siendo pesada y llena de tristeza. Las enfermeras hacían su trabajo profesionalmente, pero no se sentían conectadas con el niño. Iban y venían en silencio, tratando de no perturbar el silencio que se había apoderado de la casa. Arturo rara vez hablaba con ellas. Solo daba instrucciones cortas o asentía cuando era necesario. El personal estaba acostumbrado a su comportamiento frío y ya nadie esperaba calidez de él. Mateo continuaba sentado junto a la ventana día tras día, viendo pasar el mundo sin ser parte de él. El jardín exterior estaba lleno de vida. Pájaros, ardillas, flores floreciendo, pero nada de eso le llegaba. Nunca pidió salir, incluso cuando hacía buen tiempo. Solo miraba fijamente. A veces parpadeaba lentamente o inclinaba ligeramente la cabeza, pero nunca sonreía ni hablaba. Para las personas a su alrededor, parecía un fantasma, atrapado dentro de su propio cuerpo, alejándose cada día más. Arturo pasaba las noches en su oficina, sentado detrás de un gran escritorio cubierto de papeles que no leía. La chimenea a menudo permanecía encendida, aunque el calor no llegaba a su corazón. A veces miraba fotografías antiguas de su esposa, recordando la vida que una vez soñaron. Ella había estado feliz durante el embarazo, llena de planes y emoción. Su muerte repentina durante el parto lo había cambiado todo. Después de eso, Arturo se sintió perdido. Se culpaba a sí mismo por no estar allí, por no protegerla. Ahora, con Mateo tan enfermo y desvaneciéndose, sentía esa misma impotencia nuevamente. No sabía cómo hablar con su hijo ni cómo consolarlo. Cada vez que estaba en la misma habitación, se sentía como un extraño. El silencio entre ellos no era solo quietud, era como una pared. No sabía qué pensaba o sentía Mateo, y eso le asustaba. Arturo había construido imperios en los negocios, pero había fracasado en construir un vínculo con la única persona que quedaba en su familia. Aunque había cuadros caros en las paredes y candelabros dorados colgando de los techos, la mansión se sentía más como una prisión que como un hogar. No venían visitas. No se oían risas. Las habitaciones estaban limpias y luminosas, pero completamente silenciosas. La silla de ruedas de Mateo siempre estaba cerca de la misma ventana, siempre mirando la misma vista. No había juguetes esparcidos por el suelo. No había libros abiertos sobre una cama, ni dibujos animados en un televisor. Cada día se sentía igual. El ama de llaves caminaba silenciosamente por los pasillos. Los médicos revisaban el estado de Mateo y Arturo se escondía en su oficina. Afuera, las estaciones cambiaban. La primavera se convirtió en verano y pronto las hojas comenzarían a caer. Pero adentro el tiempo se sentía congelado. Arturo a veces se detenía en la puerta de Mateo, observando a su hijo en silencio, y Mateo seguía mirando por la ventana, sin moverse mucho, sin hablar nunca. El silencio de la mansión Mendoza permanecía sin cambios e intacto, pesado de tristeza y recuerdos que nunca desaparecían. Elena Sánchez llegó a la mansión Mendoza en una mañana fría y nublada. Tenía 38 años, vestía ropa sencilla y llevaba una pequeña maleta en la mano. Un miembro del personal le mostró rápidamente la casa y le explicó sus deberes. Elena había sido contratada como doncella y estaba allí para limpiar, organizar y mantener las cosas en orden. No hizo muchas preguntas y no trató de involucrarse con nadie. La casa era silenciosa y seria. Nadie sonreía y todos parecían ocupados o distantes. Elena entendió rápidamente que no era un lugar para charlas triviales o saludos cálidos. Solo quería hacer su trabajo y evitar problemas. Había trabajado en muchas casas antes, pero esta se sentía diferente. Había un silencio extraño, no solo de la gente, sino de las paredes, del aire, de todo. Elena aún no conocía la historia completa detrás de la familia Mendoza, y honestamente no quería. Tenía su propio dolor que cargar y no necesitaba más. Elena había perdido a su hija, Sofía, 3 años antes. Sofía tenía solo 10 años cuando murió de cáncer. La enfermedad le había quitado todo. Elena todavía recordaba las largas noches en el hospital, la espera silenciosa y la esperanza que se desvanecía. Desde ese día Elena había cambiado.
Se volvió más callada, más seria y a menudo evitaba acercarse a la gente. Su hija había sido la luz de su vida, y cuando esa luz se apagó, todo lo demás se volvió más oscuro. Sin embargo, tenía que seguir adelante, así que trabajaba, se mudaba y se mantenía ocupada para escapar de la tristeza. Cuando aceptó el trabajo en la mansión Mendoza, pensó que sería como cualquier otro trabajo. Limpiaría, se mantendría al margen de los problemas y mantendría la cabeza baja. No planeaba hablar con la familia ni formar parte de sus vidas. Era solo trabajo y no esperaba nada más. Su único objetivo era superar cada día. Al principio, Elena hizo exactamente lo que dijo que haría. Limpiaba los dormitorios, fregaba los suelos y mantenía los muebles impecables. Trabajaba en silencio y con cuidado, tratando de no llamar la atención. Notó de inmediato que la mansión no era solo silenciosa. Se sentía vacía, no físicamente, ya que las habitaciones estaban llenas de cosas hermosas, sino emocionalmente. La casa no tenía calidez. Las enfermeras caminaban en silencio y el señor de la casa, Arturo Mendoza, casi nunca hablaba. Pero fue el niño Mateo quien llamó la atención de Elena. No hablaba ni jugaba, pero a veces sentía sus ojos sobre ella. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero pronto se dio cuenta de que era real. Mateo la observaba desde la distancia mientras ella trabajaba. No decía nada ni se acercaba, pero sus ojos seguían sus movimientos. No había miedo en sus ojos, solo una tranquila curiosidad. Elena no supo qué hacer, así que continuó con su trabajo y lo dejó en paz. Día tras día, Elena seguía notando que Mateo la observaba. Se sentaba en su silla de ruedas cerca del pasillo o junto a la ventana y permanecía en silencio. Pero su cabeza giraba ligeramente en su dirección cuando ella pasaba. A veces, cuando estaba quitando el polvo de los estantes o doblando ropa, levantaba la vista y lo veía todavía mirándola. Empezó a sentir algo en esos momentos silenciosos. No le dijo nada a él ni a las enfermeras, pero sintió que tal vez Mateo estaba tratando de entender quién era ella. No sonreía, no saludaba, pero estaba presente. Una tarde, mientras doblaba sábanas en el área de lavandería, sintió un suave movimiento detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Mateo cerca esta vez. No habló, pero sostenía algo en la mano. Lentamente extendió su brazo y se lo dio. Era un dibujo. Elena lo tomó con delicadeza, sin saber qué esperar. Miró el dibujo en sus manos. Era simple, dibujado con lápices de colores. Las líneas no eran perfectas, pero el mensaje era claro. Mostraba dos figuras, una mujer y un niño, tomados de la mano. Estaban de pie uno al lado del otro bajo un sol con un cielo azul. Elena sintió que su corazón se detenía por un segundo. Miró fija la imagen sin decir una palabra. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Mateo no dijo nada y no esperó una respuesta. Solo la miró por un momento más. Luego se dio la vuelta y lentamente alejó su silla de ruedas. Elena se quedó allí todavía sosteniendo el dibujo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y las dejó caer en silencio. No lloró fuerte. Era el tipo de llanto silencioso que proviene de lo más profundo. Ese simple dibujo había tocado algo en ella. Le recordó a Sofía. Le recordó el vínculo entre madre e hijo, algo que había perdido. A partir de ese día, algo cambió en Elena. Seguía haciendo su trabajo, seguía moviéndose silenciosamente por la mansión, pero ahora había algo diferente dentro de ella. Ese dibujo se convirtió en una señal de que tal vez no estaba tan sola como pensaba. Mateo no había dicho una palabra, pero lo que hizo fue más poderoso que las palabras. Comenzó a sentir una pequeña conexión con él, algo real y honesto. No forzó nada. No trató de hablar con él ni hacer preguntas. Simplemente siguió estando presente, haciendo su trabajo y a veces mirándolo con ojos amables cuando se cruzaban. Esa casa llena de tristeza y silencio había mostrado una pequeña señal de vida nuevamente. Elena todavía llevaba su dolor y Mateo todavía llevaba el suyo. Pero por primera vez había algo compartido entre ellos. No era grande ni dramático, pero era real. Se había formado un pequeño vínculo entre dos personas que habían
perdido a alguien que amaban y que de alguna manera encontraron un entendimiento silencioso el uno en el otro. A medida que pasaban los días, Mateo comenzó a seguir a Elena por la mansión. Al principio se quedaba un poco detrás de ella, observando en silencio mientras ella se movía de una habitación a otra. No hablaba ni hacía preguntas, pero siempre estaba allí. Cuando ella limpiaba el polvo de los muebles, él se quedaba cerca. Cuando limpiaba la cocina o llevaba la ropa sucia, él la seguía en su silla de ruedas. A veces, cuando a ella se le caía algo o necesitaba alcanzar un paño, él extendía silenciosamente la mano y se lo pasaba. Nunca decía nada, pero sus acciones demostraban que quería estar cerca de ella. Elena notó este cambio y sintió que algo nuevo crecía dentro de ella. No lo apartó. Acogió su presencia con gestos tranquilos y miradas suaves. Entendió que Mateo no solo la estaba observando por aburrimiento, estaba buscando algo. Ese niño frío y silencioso que una vez nunca se movía de la ventana, ahora estaba mostrando interés en el mundo nuevamente. Comenzando por ella, su vínculo comenzó a crecer en silencio día a día. Mateo todavía no hablaba mucho, pero sus acciones eran más fuertes que las palabras. Elena comenzó a ajustar su ritmo para incluirlo en su rutina. Si estaba doblando ropa, colocaba algunas prendas en su regazo para ayudar. Si estaba organizando libros, deslizaba uno hacia él para que se lo diera. Estos pequeños intercambios se convirtieron en parte de su ritmo diario. Una tarde, mientras estaban solos en el pasillo, Mateo observaba a Elena recoger juguetes que se habían caído detrás de un estante. Él se acercó rodando, recogió una pieza que ella no vio y se la entregó. Ella sonrió y dijo gracias, como siempre hacía. Entonces, sin previo aviso, Mateo la miró y dijo en voz baja, «Mami». Elena se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Por unos segundos no pudo moverse ni hablar. Esa sola palabra la golpeó profundamente. Lentamente se inclinó, lo abrazó suavemente y susurró, «Está bien». Fue su primer abrazo. Arturo pasaba por allí en ese momento. Se detuvo a pocos metros cuando vio a Elena abrazando a Mateo. Notó la sonrisa en el rostro de Mateo, algo que no había visto en mucho tiempo. Pero en lugar de sentir alegría, se sintió incómodo. Su expresión se tensó y se quedó allí observando en silencio sin decir una palabra. No los detuvo ni se alejó. Solo observó sin saber qué pensar. Elena notó a Arturo en el pasillo. Vio la mirada en sus ojos, sorprendido. Tal vez incluso molesto, pero no dijo nada. Así que abrazó a Mateo un poco más fuerte y volvió a sus tareas. Después de ese momento, Elena y Mateo se unieron aún más. Ella comenzó a pasar más tiempo con él, no porque fuera parte de su trabajo, sino porque quería. Empezó a leerle cuentos por las tardes, sentada a su lado en la sala de estar. Le cocinaba comidas especiales, incluso cosas simples como sopa o tortitas, solo para verlo sonreír de nuevo. Las reacciones de Mateo comenzaron a cambiar. Se reía suavemente durante ciertos momentos de la historia. Aplaudía cuando lograba terminar un pequeño rompecabezas. Sus ojos se veían más brillantes. Comenzó a comunicarse más a través de gestos, señalando cosas que quería o asintiendo cuando ella le ofrecía algo. Elena lo animaba sin presión. Siempre se mantenía tranquila, paciente y amable. Una mañana, mientras estaban en el comedor, Elena colocó una caja de rompecabezas frente a él. Él dudó al principio, pero lentamente extendió la mano. La abrió y comenzó a encajar las piezas. Elena se sentó a su lado y lo ayudó con los bordes. Pasaron casi una hora trabajando en ello. Cuando terminaron, Mateo la miró y sonrió, una sonrisa grande y plena. Elena le devolvió la sonrisa y por primera vez en años sintió su pecho cálido de nuevo. Ese rompecabezas era más que un juego. Era una señal de que algo dentro de Mateo estaba despertando. Estaba empezando a sentirse seguro, visto y cuidado. Mientras Elena continuaba apoyando a Mateo, el ambiente en la mansión comenzó a cambiar lentamente. Las habitaciones, antes frías y distantes, comenzaron a sentirse más vivas. No fue un gran cambio al principio, solo pequeñas cosas.
El sonido de la suave risa de Mateo, el olor de las galletas frescas que Elena horneaba en la cocina, los suaves sonidos de las páginas pasando mientras ella leía en voz alta sus libros favoritos. Las enfermeras notaron que la condición de Mateo, aunque todavía grave, no empeoraba tan rápidamente. Su apetito mejoró ligeramente. Empezó a dormir mejor. La presencia de Elena parecía darle paz. Arturo, aunque seguía callado y distante, comenzó a observar más. Se paraba en las puertas, mirando hacia adentro, a veces durante minutos. No interfería, pero notaba los cambios. Vio como Mateo ya no estaba solo mirando por la ventana todo el día. Ahora estaba interactuando, viviendo. Elena no hablaba mucho con Arturo, pero notaba que él estaba observando, y esperaba que con el tiempo él entendiera lo que Mateo más necesitaba. No era medicina, sino amor. Para Elena, todo esto le devolvió algo que pensaba que se había ido para siempre. Después de perder a su hija, se había sentido vacía y rota. Ningún trabajo o persona la había ayudado a sentirse completa de nuevo. Pero ahora, cada vez que Mateo le sonreía o le entregaba un juguete para jugar, sentía que una parte de ella regresaba. No intentaba reemplazar a su madre, y no esperaba que Mateo reemplazara a su hija, pero la conexión que compartían era real. Provenía de un lugar de dolor compartido, y lentamente se convirtió en consuelo. Cada día con él le daba una razón para despertarse, para seguir adelante. La mansión, que una vez se sintió como un lugar de tristeza, comenzaba a sentirse como un hogar, no solo para Mateo, sino también para ella. Ambos habían perdido algo importante, pero el uno en el otro habían encontrado un nuevo tipo de familia. Y así, Elena encontró un propósito nuevamente, y Mateo finalmente estaba descubriendo lo que significaba ser amado. Una mañana, Mateo le mostró a Elena una pequeña carpeta llena de sus dibujos. No dijo nada cuando se la dio. Solo la empujó silenciosamente en sus manos. Elena se sentó con él y lentamente comenzó a mirar las páginas. Cada dibujo era simple, pero lleno de significado. La mayoría de ellos mostraban a Mateo con una mujer a su lado, claramente destinada a ser Elena. Estaban haciendo diferentes cosas juntos. En un dibujo, estaban tomados de la mano cerca de un árbol. En otro, estaban sentados en la hierba con un libro, pero el que llamó la atención de Elena fue un dibujo de ellos dos parados, frente a un pastel de cumpleaños. Y había 3 velas en el pastel, y ambos personajes sonreían. Elena sintió lágrimas en sus ojos mientras lo miraba. Sin decir mucho se levantó, encontró cinta adhesiva y colgó cuidadosamente el dibujo en la pared de la habitación de Mateo. Mateo la observó y le dio una pequeña y tímida sonrisa. Arturo pasó por la habitación de Mateo más tarde ese día. Se detuvo un momento fuera de la puerta abierta y vio el dibujo en la pared. No dijo nada y no entró, pero sus ojos descansaron en la imagen durante varios segundos. Notó que Elena y Mateo pasaban más tiempo juntos ahora. El niño reía a veces, usaba más palabras e incluso pedía comida. Estas eran cosas que Arturo no había visto en mucho tiempo. Aún así, no sabía cómo ser parte de ello. Mantuvo su distancia, siempre observando desde lejos. No detuvo a Elena ni cuestionó sus acciones, pero tampoco se unió a ellos. Simplemente siguió trabajando en su oficina, caminando por los pasillos y observando pequeños cambios. En el fondo, sentía algo, pero no lo demostraba. Tenía miedo, estaba confundido e inseguro de cómo reconectar. Aunque Mateo estaba mejorando, Arturo no sabía dónde encajaba. Él en esta nueva dinámica que estaba creciendo entre su hijo y Elena. Más tarde esa semana, Elena tuvo una conversación tranquila con una de las enfermeras, mientras Mateo descansaba en el jardín. La enfermera preguntó cómo Elena lograba ser tan paciente y cariñosa con Mateo. Elena dudó por un segundo. Luego explicó lentamente que su propia hija había fallecido de cáncer. Sofía también tenía 7 años cuando murió. Escucharse a sí misma decir esas palabras en voz alta le oprimió el pecho. Los recuerdos aún eran dolorosos, pero no venían con la misma agudeza de antes. Esta vez, junto con la tristeza, también había un pequeño sentimiento de esperanza.
Quizás ayudar a Mateo también la estaba ayudando a sanar. La enfermera escuchó en silencio y asintió. Elena se secó los ojos y regresó con Mateo sin decir nada más. No le gustaba hablar de su pasado, pero compartir un pequeño fragmento le recordó que no estaba sola en su dolor. Y de alguna manera, estar con Mateo la hacía sentir más fuerte. Incluso en los días más difíciles, Mateo, sin siquiera saber la historia completa, parecía entenderla. Él comenzó a cambiar lentamente. Sus palabras se volvieron más frecuentes. Empezó a decir cosas como más jugo, libro por favor, e incluso gracias. Eran palabras pequeñas, pero significaban mucho. Elena respondía a todo lo que decía con una sonrisa y un estímulo tranquilo. Le daba opciones sobre qué comer, qué rompecabezas hacer o qué libro leer. Él respondía bien a eso. Su apetito mejoró. Empezó a pedir bocadillos o comidas, algo que no había hecho en mucho tiempo. Incluso le pidió a Elena que se uniera a él en la mesa a veces. Los otros miembros del personal notaron el cambio. La casa, una vez silenciosa e inmóvil, comenzó a sentirse diferente. Había movimiento, actividad e incluso risas. Los ojos de Mateo se veían más brillantes y sus mejillas menos pálidas. Ya no se sentaba en la ventana todo el día. Exploraba la casa en su silla de ruedas, buscando a Elena, llamándola por su nombre, o simplemente siguiéndola con curiosidad. La mayoría de las tardes, Elena y Mateo pasaban tiempo juntos en el jardín. Se convirtió en su parte favorita del día. Se sentaban en un banco bajo un gran árbol rodeados de flores. Elena traía libros, rompecabezas, o solo un poco de jugo y bocadillos para que disfrutaran. A Mateo le gustaba observar los pájaros y a veces intentaba nombrar los colores de las flores. Elena lo ayudaba a decir las palabras y cada vez que acertaba una, ella sonreía y aplaudía suavemente. También comenzaron juegos simples, como contar las hojas o adivinar sonidos de animales. Estos pequeños momentos estaban llenos de calidez. A veces Mateo descansaba su cabeza en el brazo de Elena y ella lo dejaba quedarse así todo el tiempo que quisiera. Estar afuera hacía que Mateo se sintiera más vivo. Elena también lo notó. Sentía paz allí. Le recordaba las tardes que una vez pasó con su propia hija. Ahora esos recuerdos no dolían tanto. La ayudaban a sentirse cerca de Mateo de una manera especial. Por primera vez en mucho tiempo, la risa volvió a llenar la mansión. No era fuerte ni constante, pero era real. Las suaves risitas de Mateo durante su tiempo en el jardín, la voz tranquila y feliz de Elena mientras leía en voz alta, y las conversaciones suaves en el pasillo trajeron un nuevo tipo de vida a la casa. El sentimiento frío y solitario que una vez cubrió cada habitación comenzó a desvanecerse. Elena se había convertido en más que una simple doncella. Era una fuente de consuelo, no solo para Mateo, sino para toda la atmósfera del lugar. Incluso Arturo, aunque seguía en silencio, comenzó a sentir el cambio. La mansión, que solía estar llena solo de silencio, ahora albergaba pequeños momentos de alegría. Elena no pensaba mucho en el futuro. Se enfocaba en cada día con Mateo, haciéndolo mejor que el anterior. Mateo, a su vez, estaba descubriendo lo que significaba vivir, hablar, reír y conectar. Juntos, estaban convirtiendo lentamente el dolor en curación, extrayendo fuerza de los recuerdos que llevaban y del vínculo que ahora compartían. El día del cumpleaños de Mateo, la atmósfera en la mansión era tranquila, pero diferente al silencio habitual. Elena se había despertado temprano para preparar algo especial. Recordaba el dibujo que Mateo había hecho de un pastel de cumpleaños con 3 velas y quería hacer ese dibujo realidad. En la cocina, reunió ingredientes simples: harina, huevos, leche, azúcar y frutas. Trabajó con cuidado, mezclando todo con paciencia. El pastel no era lujoso ni grande, pero estaba hecho con esmero. Cuando estuvo listo, colocó trozos de fruta encima y añadió 3 velas, exactamente como en el dibujo. Mientras tanto, Mateo estaba en la sala de estar, sentado en su silla de ruedas, con aspecto tranquilo, pero con una pequeña sonrisa en su rostro. Arturo estaba de pie en el fondo, cerca de la pared,
observando todo sin decir una palabra. Las enfermeras permanecían cerca, esperando. Todos sabían que este momento significaba algo importante. No era solo un cumpleaños, era una señal de vida. Cuando Elena entró en la habitación con el pastel, los ojos de Mateo se iluminaron. Su sonrisa se hizo más amplia, algo raro y precioso. Elena colocó el pastel en la pequeña mesa frente a él. No había decoraciones, ni música ni una celebración ruidosa, pero eso no importaba. Elena se inclinó ligeramente hacia él y le preguntó suavemente si estaba listo. Todos se quedaron en silencio a su alrededor. Arturo continuó observando desde la distancia, su expresión indescifrable. Elena encendió las 3 velas y las pequeñas llamas parpadearon suavemente. Mateo miró el pastel durante un largo momento, como si estuviera pensando. Elena lo animó. «¿Puedes pedir un deseo?» Mateo levantó la cabeza, miró a Elena con ternura y habló claramente. Su voz era suave, pero todos la oyeron. «Solo quería vivir un año más con mami Elena». La habitación se congeló. Las enfermeras se cubrieron la boca. Elena sintió que su corazón se detenía por un segundo. Era el deseo más honesto y puro que jamás había escuchado. Elena inmediatamente comenzó a llorar. No trató de contenerse. Se agachó, se arrodilló frente a Mateo y lo abrazó suavemente, con cuidado de no lastimar su frágil cuerpo. Sus lágrimas cayeron sobre el hombro de él, pero no se apartó. Mateo apoyó su mano en la espalda de ella como si la estuviera tranquilizando. Las enfermeras también se sintieron emocionadas y se secaron los ojos en silencio. La atmósfera en la habitación se sentía pesada, pero llena de amor al mismo tiempo. Arturo continuó observando, pero su rostro permaneció igual. Tenía los brazos cruzados y no dijo nada. Era como si el momento perteneciera solo a Elena y Mateo. Después de unos segundos, Elena ayudó a Mateo a soplar las velas. No vitorearon, pero el silencio se sintió cálido en lugar de vacío. Fue un cumpleaños sin voces fuertes, pero con un significado profundo. Elena apenas podía hablar, pero se quedó cerca de Mateo, sosteniendo su mano mientras él sonreía suavemente, todavía mirando el pastel. Después de que terminó el momento del cumpleaños, la habitación volvió lentamente a la calma. Las enfermeras regresaron a sus tareas habituales, aunque sus ojos todavía se veían emocionados. Elena limpió la mesita y cortó un trozo de pastel para Mateo. Comió lentamente, pero estaba feliz. Arturo salió de la habitación sin decir nada. Caminó de regreso a su oficina. Elena no lo juzgó. Sabía que él no sabía cómo expresar sentimientos, especialmente ahora, pero notó cómo había observado todo el tiempo. Entendió que incluso si no hablaba, había visto lo que sucedió. Más tarde, mientras el día continuaba, Elena no podía dejar de pensar en el deseo de Mateo. Un año más con mami Elena. Esas palabras se repetían en su mente una y otra vez. Se dio cuenta de que el vínculo entre ellos se había vuelto real. No era solo un recuerdo o un símbolo. Era algo vivo, algo fuerte. Mateo no la veía solo como alguien que trabajaba allí. La veía como parte de su vida. Al llegar la noche, Elena ayudó a Mateo a prepararse para dormir. Lo levantó suavemente de su silla de ruedas a su cama, ajustó sus mantas y verificó que estuviera cómodo. Mateo parecía cansado, pero aún en paz. Elena se sentó a su lado durante un largo rato, solo observándolo dormir. Pasó sus dedos ligeramente por su cabello, algo que solía hacer con su hija cuando estaba enferma en el hospital. El recuerdo volvió, pero esta vez no la destrozó. Le recordó el amor y el cuidado. Sostuvo la mano de Mateo suavemente, sintiendo su pequeño y cálido peso. La casa estaba en silencio de nuevo, pero el silencio ya no se sentía frío. Se sentía como descanso. Elena no se movió. Se quedó sentada solo respirando y sintiéndose presente. Sabía que algo dentro de ella había cambiado. No quería apartarse de la vida de Mateo. Quería protegerlo, cuidarlo y estar allí para él. Algo dentro de Elena había despertado esa noche. No era solo tristeza o duelo, era fuerza. Recordó cómo sostuvo la mano de su hija en sus últimos días, prometiéndole que no la dejaría sentirse sola. Ahora sentía que la misma promesa se formaba de nuevo.
pero esta vez con Mateo. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió claramente. Se quedaría con él. No lo dejaría enfrentar su enfermedad solo. Estaría allí en cada momento que pudiera, ofreciendo consuelo, calidez y presencia. Mateo respiraba suavemente mientras dormía, su pequeña mano todavía en la de ella. Elena permaneció allí hasta que sus ojos se cansaron, pero no soltó su mano. Finalmente, entendió que la conexión entre ellos no era accidental. Era algo que la vida les había traído a ambos. Y ahora estaba lista para protegerlo tal como una vez protegió a su propia hija. Algo dentro de ella había cambiado. Después de escuchar el deseo de cumpleaños de Mateo, Elena no podía olvidar sus palabras. Solo quería vivir un año más con mami Elena. Esa frase permaneció en su mente día y noche. No podía quitársela de encima. La hacía sentirse responsable. No porque estuviera obligada a ayudar, sino porque quería. Comenzó a pasar su tiempo libre buscando información médica. Tarde en la noche, después de que Mateo se había quedado dormido, Elena se sentaba en un pequeño rincón de la casa con su teléfono y buscaba cada artículo que podía encontrar sobre tratamientos para niños con leucemia avanzada. Aprendió que el caso de Mateo era muy grave y que los tratamientos normales ya no funcionaban, pero también encontró una posible solución. Un trasplante de hígado podría darle una oportunidad real. Tenía que ser un trasplante parcial y el donante tenía que ser perfectamente compatible. El problema era que la lista de espera era larga y las posibilidades de encontrar un donante compatible eran muy bajas. Elena pensó en ello profundamente y decidió dar un paso audaz. Sin decirle a nadie, programó una cita y fue a una clínica en la ciudad para hacerse las pruebas de compatibilidad. Dio muestras de sangre y respondió a todas las preguntas médicas. Unos días después llegaron los resultados. Cuando abrió el sobre, no podía creerlo. Era compatible. Su hígado podría salvar a Mateo. Pero mientras seguía leyendo, la segunda parte del informe le dio un vuelco. Elena tenía una condición de salud oculta, algo silencioso y peligroso. Los médicos explicaron que donar parte de su hígado conllevaría un riesgo extremo. La cirugía podría costarle su propia vida. Se sentó en el pasillo de la clínica, sosteniendo los papeles en su regazo, tratando de mantener la calma. Sus manos temblaban y su corazón se sentía pesado. Pero incluso con el peligro, no sintió miedo. Sintió una extraña especie de paz. Había tomado una decisión. Iba a hacerlo. Regresó a la mansión con el archivo médico en su bolso y una decisión tomada en su corazón. Al día siguiente pidió hablar con Arturo. Él la recibió en su oficina, sentado detrás de su gran escritorio como siempre. Elena se paró con calma y le entregó los documentos. Le explicó todo. Su investigación, el trasplante, su compatibilidad e incluso el riesgo. Arturo ni siquiera miró los papeles. La interrumpió y dijo que estaba siendo dramática. La acusó de tratar de llamar la atención y de usar la enfermedad de Mateo para acercarse a la familia. Elena quedó atónita. Intentó explicar de nuevo, pero él se negó a escuchar. Le dijo que las decisiones médicas estaban en manos de profesionales, no del personal de la casa. Sus palabras fueron frías y agudas. Elena salió de la habitación conteniendo las lágrimas. Había venido con esperanza y se fue sintiéndose humillada, pero no estaba enojada. Estaba decepcionada. Pensó que a él podría importarle más, pero claramente estaba sola en esto. Durante los días siguientes, Elena intentó hablar con miembros del equipo médico. Se acercó a uno de los médicos principales e intentó mostrarle los resultados de sus pruebas. Pero antes de que pudiera terminar, el médico la despidió, diciendo que las cirugías no aprobadas estaban fuera de discusión. Otro miembro del personal se enteró y difundió la historia por la mansión. Pronto, algunos empleados comenzaron a susurrar a sus espaldas. Los escuchó decir que estaba fingiendo ser una heroína. Una enfermera incluso dijo que Elena estaba tratando de sentirse importante. Elena no respondió a nada de eso. Siguió trabajando como de costumbre, limpiando, cocinando y cuidando a Mateo, pero por dentro se sentía herida. No buscaba elogios, solo quería ayudar y nadie parecía creerle. Aún así,
no dejó que su juicio la detuviera. Cuanto más dudaban de ella, más decidida se volvía. Sabía lo que había leído, confiaba en sus resultados y sabía que estaba haciendo esto por Mateo. Elena continuó en silencio con su plan. Contactó a la misma clínica y pidió una segunda opinión. El médico confirmó nuevamente que era compatible y que la cirugía era posible pero arriesgada. Preguntó sobre los siguientes pasos y se enteró de que necesitaría más pruebas. La aprobación de un cirujano y una preparación cuidadosa. Comenzó a organizar todo sin decirle a nadie en la mansión. Hacía viajes cortos a la ciudad en sus días libres, fingiendo que eran recados. En realidad, asistía a citas, firmaba papeles y se reunía con especialistas. Mantuvo los documentos escondidos en el cajón de su dormitorio, lejos de los ojos del personal curioso. Mateo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Simplemente seguía siendo el mismo niño tranquilo de siempre, pidiendo libros y rompecabezas. Feliz cuando Elena estaba cerca. Arturo, como de costumbre, mantuvo su distancia. Elena no se molestó en decirle nada más. Lo había intentado y a él no le importó. Así que ahora continuaría sola sin apoyo, solo con la esperanza de que tal vez pudiera darle a Mateo una oportunidad real. Cada noche, Elena se sentaba junto a la cama de Mateo como siempre lo hacía. Lo miraba dormir, su respiración lenta y suave. A veces, su mano descansaba sobre la de ella y ella la sostenía suavemente. Pensaba en su hija y en las noches de hospital, cuando se había sentado de la misma manera, esperando y esperando. En ese entonces no tenía poder para salvar a Sofía, pero ahora tenía la oportunidad de salvar a Mateo. Ese pensamiento la mantuvo fuerte, aunque tenía miedo, especialmente después de escuchar sobre los riesgos. Nunca pensó en rendirse. Sabía lo que estaba haciendo. Conocía su propio cuerpo. Creía que incluso si el riesgo era alto, valía la pena. Mateo merecía un futuro, y si tenía que enfrentar el peligro para dárselo, lo haría. Algo profundo dentro de ella había cambiado desde el día en que él la llamó mami. Desde ese momento dejó de pensar como una trabajadora de la casa. Comenzó a pensar como una madre de nuevo, y las madres protegen. Sin importar que Elena no estaba dispuesta a rendirse. Después de días de ser ignorada y juzgada, hizo otro intento de hablar con los médicos que trabajaban para Arturo. Esperó cerca de la oficina, médica dentro de la mansión, e intentó acercarse a uno de los médicos durante un descanso. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar a hablar, la enfermera jefe la detuvo. La enfermera explicó que tenía órdenes directas del señor Mendoza. Elena no tenía permitido involucrarse en decisiones clínicas. Cualquier discusión sobre tratamientos, donantes o cirugías estaba fuera de los límites para ella. Elena se quedó quieta, conmocionada y decepcionada. La enfermera no parecía feliz de dar el mensaje, pero dejó claro que no estaba a debate. Elena se sintió impotente, como si las puertas se estuvieran cerrando una por una. Estaba tratando de ayudar a salvar la vida de un niño, la vida de Mateo, y sin embargo nadie la escuchaba. Salió del pasillo sintiéndose derrotada, aislada y traicionada. Dolía más, porque provenía de las mismas personas que se suponía debían cuidarlo. Esa misma noche, Elena se sentó en su habitación pensando profundamente. Miró de nuevo los papeles médicos de Mateo y los resultados de sus propias pruebas. Necesitaba ayuda de alguien que la tomara en serio. Después de pensar un rato, recordó a alguien, la doctora Isabel, una vieja amiga y médica jubilada. Años atrás, habían trabajado juntas en una pequeña clínica. Elena no había hablado con ella en mucho tiempo, pero decidió intentarlo. Hizo la llamada a la mañana siguiente. Isabel respondió amablemente y acordó reunirse esa tarde. Se sentaron en un café tranquilo y Elena le explicó todo desde el principio. La enfermedad de Mateo, su compatibilidad como donante, el riesgo involucrado y cómo nadie en la mansión la estaba apoyando. Isabel escuchó atentamente, miró los documentos y se tomó su tiempo antes de responder. No prometió nada, pero animó a Elena a llevar los resultados de las pruebas a un centro médico independiente.
Deja que ellos te den una respuesta real, dijo. Al menos entonces sabrás que intentaste todo. 2 días después, visitó un centro de trasplantes independiente en la ciudad. Los médicos allí revisaron todos los exámenes y realizaron su propio análisis. Después de varias horas de pruebas, el resultado final confirmó lo que Elena ya sabía. El trasplante era médicamente posible, pero los riesgos para ella eran extremadamente altos. Su condición de salud oculta hacía que la cirugía fuera peligrosa. Había una posibilidad real de que no sobreviviera. Elena se sentó en la sala de consulta, sosteniendo los nuevos resultados. Sintió un frío interior. Miró el papel una y otra vez. No había error. Podía salvar a Mateo, pero podría costarle la vida. Respiró hondo y en silencio tomó su decisión. Lo haría. Su miedo era real, pero su amor por Mateo era más fuerte. Pensó en cómo la llamó mami, cómo sonreía cuando ella estaba cerca y cómo pidió su deseo de cumpleaños. Eso fue suficiente. Su mente estaba clara ahora. Estaba lista. Con los nuevos informes en mano, Elena decidió enfrentar a Arturo por última vez. Fue directamente a su oficina y llamó con firmeza. Cuando él abrió la puerta, ella entró y colocó los documentos actualizados sobre su escritorio. Lo miró a los ojos y dijo claramente: «Voy a donar parte de mi hígado a Mateo con o sin tu aprobación». Arturo permaneció en silencio por un momento, mirándola fijamente. Luego preguntó si lo estaba amenazando. Elena mantuvo la calma. Explicó que se había hecho los exámenes, había hablado con médicos externos y tenía todo preparado. También dijo que si él intentaba detenerla, lo haría público. Estaba lista para contarle todo a los medios. Arturo todavía no mostraba emoción. No gritó, pero la tensión en la habitación era fuerte. Después de una larga pausa, finalmente asintió y dijo: «Bien». Dio su aprobación sin mostrar ninguna preocupación. Elena esperaba más, pero tenía lo que necesitaba. La cirugía fue programada oficialmente. En los días siguientes, Elena se centró en poner todo en orden. Habló con un abogado y le entregó sus documentos personales, información bancaria, su testamento y una carta con instrucciones claras en caso de que algo saliera mal. Quería asegurarse de que Mateo estuviera protegido sin importar lo que sucediera. Le dio al abogado un sobresellado, pidiéndole que lo entregara solo si ella no sobrevivía. Luego regresó a la mansión, más callada de lo habitual. Continuó cuidando a Mateo como si todo fuera normal. Él no sabía sobre la próxima cirugía. Elena no quería asustarlo ni darle una carga que llevar. Quería que sus días siguieran llenos de paz con libros, dibujos y tiempo en el jardín. Por la noche, cuando él estaba dormido, ella se sentaba junto a su cama como siempre, pero esta vez lo miraba con una intensidad más profunda. Memorizó cada detalle de su rostro. Su elección estaba hecha y no tenía remordimientos. Antes de la fecha de la cirugía, Elena escribió una carta personal a Mateo. Se sentó en el pequeño escritorio de su habitación con pluma y papel. Las palabras no salieron fácilmente al principio, pero luego comenzaron a fluir. Le dijo cuánto había cambiado su vida, cuánto le recordaba a su propia hija y lo orgullosa que estaba del niño en el que se estaba convirtiendo. Explicó que a veces el amor significa tomar riesgos y que su decisión provenía del amor que sentía por él. No quería que se sintiera culpable o triste, solo quería que viviera. Al final de la carta escribió: «No importa lo que pase, siempre estaré contigo». Dobló el papel cuidadosamente. Lo colocó en un sobre y lo selló. Lo dejó con el abogado junto con sus instrucciones finales. Todo estaba listo ahora. Su mente estaba en calma y su corazón firme. Su suerte estaba echada. Todo lo que importaba ahora era darle a Mateo un futuro. La cirugía se planeó y se llevó a cabo en completo secreto. Solo unos pocos médicos y enfermeras sabían la verdad. Elena fue llevada al hospital temprano en la mañana, justo cuando salía el sol. No se despidió de nadie. Todo había sido arreglado y sus instrucciones eran claras. Se había asegurado de que Mateo fuera cuidado y protegido, sin importar lo que sucediera. Mateo había sido llevado al mismo hospital la noche anterior y ya estaba bajo anestesia. No sabía que Elena iba a ser su donante.
El personal siguió el plan exactamente como se solicitó. No se hicieron preguntas. Elena fue llevada al quirófano en silencio. Llevaba una bata de hospital y no tenía pertenencias personales con ella. El equipo médico preparó ambos quirófanos, uno para la donante y otro para el receptor. Todo estaba listo. Mientras los médicos comenzaban el largo y delicado procedimiento, el hospital se movía lentamente con concentración y silencio. Era el comienzo de un día que lo cambiaría todo. La operación duró varias horas. Un gran equipo de cirujanos, enfermeras y anestesiólogos trabajó sin parar. Por el lado de Mateo, las cosas salieron bien. Su pequeño cuerpo respondió bien al trasplante y la nueva parte del hígado fue aceptada rápidamente. Los médicos monitorearon sus signos vitales de cerca y todo apuntaba a un resultado exitoso. Por el lado de Elena, sin embargo, las cosas fueron más complicadas. Desde el principio, los médicos vieron señales de que su cuerpo estaba luchando. Su ritmo cardíaco era inestable y su presión arterial cayó más de una vez. La condición de salud silenciosa que tenía lo dificultaba todo. Los médicos siguieron trabajando, haciendo todo lo posible para mantenerla estable. Lograron extirpar la porción del hígado y completar el trasplante, pero su condición se volvió más grave por momentos. Para cuando Mateo fue llevado a recuperación, Elena todavía estaba en el quirófano. Su corazón entró en dificultad y luego, después de un último intento por regular su respiración y circulación, sufrió un paro cardíaco. El equipo actuó rápido. Los médicos aplicaron RCP. Las enfermeras administraron las inyecciones necesarias. Se usó un desfibrilador más de una vez. No hubo pausa. Nadie se rindió fácilmente, pero el cuerpo de Elena no pudo luchar más. Su corazón, ya débil por el esfuerzo, no respondió. El cirujano principal declaró la hora de la muerte. La habitación quedó en silencio. Parte del personal se quedó quieto, tratando de entender lo que acababa de suceder. Otros salieron silenciosamente de la habitación para dar espacio. Elena había dado todo lo que tenía. Había cumplido su promesa de salvar a Mateo. Su cuerpo fue preparado y trasladado a otra parte del hospital. Se asignó a una enfermera para informar al abogado que figuraba en los documentos de Elena. De vuelta en el área de recuperación, Mateo seguía dormido bajo el efecto de la anestesia. Su pequeño cuerpo descansaba, mostrando buenas señales. Nadie tuvo el coraje de decir nada. Todavía. Esperaron. Todos sabían que él preguntaría por ella. También sabían que no había una manera fácil de decirle la verdad. Horas después, Mateo se despertó lentamente. Parpadeó varias veces y miró alrededor de la habitación. Su voz era débil, pero logró pedir agua. Una enfermera le dio unos sorbos y le sonrió. Entonces vino la pregunta: ¿dónde está Elena? Su voz era suave, pero golpeó fuerte. La enfermera bajó la mirada por un momento. Luego salió a llamar al médico. Unos minutos después, Arturo entró en la habitación sosteniendo un sobre en la mano. Se sentó junto a la cama de Mateo y le entregó la carta. «Ella dejó esto para ti», dijo. Mateo la abrió lentamente. El papel dentro estaba escrito a mano. Elena había escrito que lo amaba mucho y que el amor que él le dio era más poderoso que cualquier miedo o dolor. Escribió que él le dio una razón para vivir, y ahora ella le había dado la oportunidad de seguir viviendo. Mateo leyó cada palabra con atención, sosteniendo la carta con ambas manos. Luego, en silencio, la abrazó fuertemente contra su pecho. Arturo no habló. Se sentó en la silla junto a Mateo y bajó la cabeza. Durante mucho tiempo no se movió. Luego, en silencio, las lágrimas comenzaron a caer. Era la primera vez que lloraba en muchos años. No desde que murió su esposa, no desde que Mateo enfermó. Pero ahora, con Elena desaparecida, algo dentro de él se rompió. Se dio cuenta de cuánto había hecho ella, cuánto había cambiado la casa y cuánto le había dado a su hijo. Recordó los días en que Mateo no hablaba, no sonreía y ni siquiera se movía de la ventana. Y recordó cómo eso comenzó a cambiar cuando llegó Elena. Su voz, su presencia, su fuerza, habían devuelto la vida a un lugar que había estado vacío durante demasiado tiempo. Ahora ella se había ido y el silencio regresó. Pero no era el mismo silencio de antes. Estaba lleno de significado.
Arturo colocó su mano suavemente sobre el brazo de Mateo y permaneció allí sin decir palabra, sintiendo todo lo que no podía expresar. La mansión estaba en silencio nuevamente. Después del funeral, el personal volvió a sus rutinas habituales, pero el ambiente había cambiado. Nadie hablaba alto, nadie sonreía fácilmente. La ausencia de Elena se sentía en cada pasillo y en cada habitación. La puerta de su dormitorio permanecía cerrada. Su nombre no se mencionaba mucho, pero todos pensaban en ella. Mateo, ahora recuperándose en casa, mantenía su carta cerca. No la soltaba. A veces dormía con ella bajo la almohada. Comenzó a comer mejor, a hablar más y a pasar más tiempo afuera. Miraba menos por la ventana y elegía el jardín en su lugar. Arturo también cambió. Comenzó a unirse a Mateo durante la hora de lectura. Se quedaba más tiempo en casa. No hablaban mucho sobre lo que sucedió, pero algo nuevo estaba creciendo entre ellos, un entendimiento silencioso. Elena había dado todo lo que tenía y gracias a eso, Mateo estaba vivo. La mansión, aunque silenciosa, ahora albergaba algo poderoso. El corazón de Mateo latía más fuerte que nunca, y dentro de ese silencio, el amor de ella permanecía. Unos días después de la cirugía, cuando la casa había vuelto a su lenta rutina, Arturo tomó una decisión. Caminó por los pasillos de la mansión, pasando por habitaciones que una vez se sintieron frías y silenciosas, y comenzó a verlas de manera diferente. El espacio que una vez solo albergó lujo y silencio ahora podía servir a un propósito. Comenzó a hacer llamadas. En una semana, una gran parte de la mansión estaba en renovación. Se movieron muebles, se vaciaron habitaciones y se reasignó al personal. Arturo anunció oficialmente la apertura de un centro de apoyo para niños con cáncer justo. Dentro de la mansión lo llamó Hogar Elena. El nombre era su forma de honrar a la mujer que lo había cambiado todo. Elena había dado su vida para salvar a Mateo, y Arturo quería que su memoria fuera más que una simple fotografía. Quería que su historia ayudara a otros. Hogar Elena se convertiría en un lugar de cuidado, terapia y esperanza para niños que pasaban por el mismo dolor que Mateo había enfrentado. Arturo también cambió su forma de comportarse como padre. Antes siempre había mantenido la distancia, inseguro de cómo conectar con Mateo, pero ahora algo en él había cambiado. Se tomaba tiempo cada día para sentarse con Mateo, ayudarlo a vestirse o hablar durante las comidas. Comenzó a asistir a las sesiones de rehabilitación de Mateo, observándolo cuidadosamente mientras aprendía a moverse mejor, hablar más y comer sin ayuda. Mateo se estaba fortaleciendo y Arturo se mantuvo cerca en cada paso. Las enfermeras que antes apenas veían a Arturo ahora notaban lo involucrado que se había vuelto. Ya no se escondía detrás de las puertas de la oficina ni se iba temprano en la mañana. Estaba allí, presente. Mateo sonreía más, comenzó a preguntar por su padre durante el día, queriendo que viera sus dibujos o lo ayudara con los rompecabezas. Su vínculo, una vez roto y distante, comenzaba a sanar. El hombre que una vez había ignorado el dolor de su hijo ahora era quien empujaba su silla de ruedas hacia el jardín iluminado por el sol y se sentaba a su lado, solo escuchando. Mateo también comenzó a dibujar de nuevo. Después de la cirugía, lentamente recogió sus lápices de colores y comenzó a hacer dibujos como solía hacerlo, pero esta vez eran diferentes. En casi todos los dibujos aparecía Elena. La dibujaba con un vestido brillante y largas alas doradas. A veces estaba a su lado, otras veces lo observaba desde el cielo. En un dibujo ella sostenía su mano mientras él sonreía. Las enfermeras a menudo lo veían trabajando en sus dibujos con profunda concentración. Cuando le preguntaban quién era la mujer, respondía con una sonrisa: «Ese es mi ángel, Elena». Nunca la olvidó. Las paredes de su habitación se llenaron lentamente de estas imágenes. Arturo guardaba cada una con cuidado, incluso hizo enmarcar algunas. La habitación de Mateo ya no estaba llena solo de silencio y equipo médico. Estaba llena de color, memoria y amor. Cada vez que terminaba un nuevo dibujo,
Lo colocaba cerca de la foto de ella y susurraba un «gracias». Elena se había convertido en parte de su vida diaria. A medida que pasaban los días, la historia del sacrificio de Elena comenzó a extenderse. Comenzó con un pequeño artículo en un periódico local. El reportero había oído hablar de la donación de hígado privada y cómo una doncella dio su vida para salvar al niño que cuidaba. El artículo incluía una foto de Elena y Mateo juntos en el jardín. Pronto, otros periódicos recogieron la historia. La gente comenzó a enviar cartas, flores y pequeños regalos a la mansión dirigidos a Hogar Elena. Empresas locales ofrecieron apoyo. Médicos y enfermeras se ofrecieron como voluntarios para ayudar. Llegaron donaciones suficientes para construir nuevas salas de terapia y áreas de descanso para las familias visitantes. Arturo, conmovido por este apoyo, decidió hacer aún más. Además del centro de apoyo, creó un programa de becas. Estaba destinado a madres solteras que cuidaban a niños gravemente enfermos, tal como Elena lo hizo una vez. Lo llamó el Fondo Elena. Cada madre que recibiera ayuda conocería su nombre y su historia. Mateo hablaba de Elena a menudo. No evitaba el tema, ni parecía triste cuando se mencionaba su nombre. En cambio, sonreía. Les contaba a las enfermeras historias sobre su cocina, sobre el libro que solía leer y sobre el día en que lo ayudó a terminar su primer gran rompecabezas. A veces hablaba de ella como si todavía estuviera cerca. «Y Elena no me dejaría saltarme esto», decía con una risa durante la terapia. Les decía a los niños nuevos en Hogar Elena que ella le había salvado la vida. Sus palabras no estaban cargadas de dolor. Estaban llenas de amor y orgullo. Antes de irse a dormir cada noche, colocaba la foto de ella en la mesita de noche. La miraba y susurraba «gracias». Luego cerraba los ojos y descansaba. Arturo a menudo se paraba en silencio en la puerta observando. No interrumpía. Sabía que esos momentos importaban. La presencia de Elena permanecía en esa habitación, no como un fantasma, sino como un recuerdo que daba fuerza y consuelo. El amor de Elena había hecho más que salvar a Mateo. Había abierto algo en todos a su alrededor. Arturo, una vez emocionalmente cerrado, ahora usaba su riqueza para apoyar a otros. El personal, una vez distante, ahora trabajaba con cuidado y propósito. Las enfermeras que nunca habían hablado mucho con Mateo ahora eran sus amigas cercanas. Las familias que visitaban Hogar Elena encontraban calidez, comida y consuelo dentro de esos muros que una vez fueron fríos. Mateo estaba vivo, y más que eso, estaba viviendo. Dibujaba, jugaba, reía y sanaba. Su vida había cambiado por completo, todo gracias a lo que Elena dio. Cada habitación de la mansión ahora tenía una señal de su legado, una cita en la pared, un dibujo de Mateo o una sonrisa de un niño que ella nunca conoció, pero al que aún así ayudó. Elena había dado todo, pero lo que dejó atrás no podía medirse. Había cambiado más que una vida. Había cambiado muchas. Su amor continuaba a través del corazón de Mateo, a través de las acciones de Arturo y a través de cada niño bienvenido en Hogar Elena. 6 meses después de la cirugía, Mateo dio un gran paso en su recuperación. Volvió a caminar. No fue fácil y todavía necesitaba ayuda. Sus piernas estaban débiles y tenía que usar un andador la mayor parte del tiempo. Pero cada paso que daba significaba algo. Había pasado por tanto. Enfermedad, tratamiento, cirugía y pérdida. Pero ahora estaba avanzando. Los terapeutas en Hogar Elena lo animaban cada vez que se ponía de pie. Arturo siempre estaba cerca, a veces ayudando a sostener su brazo o parado detrás de él para asegurarse de que no cayera. Mateo no se quejaba. Lo intentaba incluso cuando estaba cansado o sentía dolor. Los médicos estaban impresionados con su progreso. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero estaba decidido. Todos en la mansión veían lo duro que trabajaba. Cuando llegó su 8º cumpleaños, organizaron una pequeña fiesta. Amigos, personal y algunos de los niños de Hogar Elena estaban allí. Mateo sonrió, y cuando llegó el momento de pedir un deseo, dijo algo que conmovió a todos. De pie frente al pastel con todos a su alrededor, esperando el habitual deseo de «cumpleaños,
Mateo miró las velas y dijo, «Quiero vivir por mí y por ella». La habitación quedó en silencio. Nadie preguntó quién era ella. Todos lo sabían. Arturo dio un paso adelante y envolvió a Mateo en un largo abrazo. No fue un gesto rápido. Estaba lleno de sentimiento. La gente en la fiesta aplaudió suavemente y algunos se secaron las lágrimas. Arturo susurró algo al oído de Mateo y el niño asintió con una pequeña sonrisa. Esa simple frase fue suficiente para mostrar cuán profunda seguía siendo la presencia de Elena en sus vidas. Ya no estaba allí físicamente, pero estaba en sus pensamientos, en sus acciones y en la fuerza que Mateo mostraba cada día. El niño que una vez apenas hablaba ahora se paraba orgullosamente frente a la gente, diciendo algo que venía del corazón. Sus palabras no eran solo sobre el recuerdo, eran sobre el propósito. La historia de Elena se había vuelto muy conocida en la ciudad. La gente hablaba de ella con respeto y admiración. Lo que hizo, dar su vida para salvar a un niño que amaba, era algo que pocos podían entender realmente, pero nadie podía ignorar. La carta que le había escrito a Mateo fue compartida más tarde por Arturo con un escritor local que la convirtió en un pequeño libro. El libro contaba la historia de amor, pérdida, sacrificio y curación. Fue publicado y distribuido a las escuelas de la zona. Los maestros lo leían en voz alta en las aulas y los estudiantes discutían su mensaje. Muchos de ellos nunca habían oído algo así antes. Para algunos niños, era la primera vez que entendían lo que significaba el verdadero sacrificio. Arturo no pidió reconocimiento, no habló en eventos ni trató de promocionar el libro. Solo quería que las palabras de Elena llegaran a otros. Esa era su voz, su corazón. Y ahora pertenecía a más que solo a Mateo. Su mensaje de amor y coraje ahora estaba tocando muchas vidas. Mateo también quería hacer más. Inspirado por todo lo que Elena le había enseñado a través de palabras, acciones y amor, comenzó a visitar hospitales. Al principio, Arturo no estaba seguro de que fuera una buena idea, pero Mateo insistió. Dijo que quería llevar sonrisas a otros, niños que estaban pasando por lo que él había pasado. Así que Arturo organizó visitas a hospitales cercanos con la ayuda del personal de Hogar Elena. Mateo no iba con las manos vacías. Llevaba libros para colorear, pequeños juguetes y dibujos que él mismo había hecho. Sus dibujos favoritos eran los de Elena con alas doradas, que llamaba su colección de ángeles. Le daba uno a cada niño que conocía. Los niños lo adoraban. Su sonrisa, su voz tranquila y su historia los hacían sentir comprendidos. Los padres y las enfermeras le agradecían a menudo, y él siempre decía lo mismo. Mi mami de corazón me enseñó lo que significa la vida. Se convirtió en su forma de recordar a Elena, no con lágrimas, sino con acción. Ayudando a otros mantenía vivo su espíritu cada día. Aunque Elena se había ido, estaba presente en todo lo que hacía. Mateo todavía mantenía su foto en su mesita de noche. Cada noche antes de dormir, le susurraba un tranquilo «gracias». Creía que ella podía oírlo de alguna manera. Su habitación en la mansión no había cambiado mucho. Los dibujos seguían en la pared, y su carta estaba guardada en una caja especial que mantenía cerrada, pero cerca. Arturo a menudo entraba en la habitación en silencio, solo para sentarse cerca de Mateo y mirar los dibujos. Con él no siempre hablaban, pero compartían el mismo entendimiento. Elena les había dado a ambos algo que no podían reemplazar: conexión, calidez y una nueva oportunidad. El silencio en la casa ya no estaba vacío. Estaba lleno de memoria, de significado. Mateo, aunque seguía sanando, se hacía más fuerte. Aprendió a leer mejor, a escribir pequeños mensajes y a hablar con confianza. Vivía cada día con intención. Sabía que no solo estaba viviendo su vida, estaba viviendo la de ella también. A medida que pasaba el tiempo, Mateo continuó creciendo, pero nunca olvidó su promesa. Sus acciones, sus palabras y sus dibujos estaban llenos del amor que había recibido. Elena lo había cambiado para siempre. No necesitaba recordatorios porque la llevaba en todo lo que hacía. Honraba su memoria siendo amable, ayudando a otros y viviendo con valentía. Arturo también se mantuvo cerca de su hijo.
Su vínculo se fortalecía cada día. Ambos sabían que habían sido cambiados por alguien muy especial. El legado de Elena no estaba solo en el edificio que llevaba su nombre, o en el libro leído por niños. Vivía en la forma en que Mateo sonreía, en la forma en que sostenía las manos de los niños enfermos y en cada paso que daba. Ese amor no desapareció. Avanzó con él. Con cada latido del corazón, Elena continuaba existiendo. Mateo vivía no solo para sí mismo, sino para la mujer que le dio todo. Y a través de su vida, ella nunca sería olvidada. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por vernos. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.